Este video les traigo un poco lo que es la función lineal, varios aspectos a desarrollar. Entonces tenemos que la representación gráfica en el plano de una función lineal es una línea recta. O sea, si nosotros la representamos en un plano cartesiano, una función lineal se va a dibujar como una recta. Tiene la siguiente forma algebraica. Sería entonces de la forma mx más b, donde el m y el b van a ser dos números reales que se van a desarrollar en esta función. Esta se puede asociar también a la forma y igual mx más b, que esta sería la forma para representar al plano cartesiano. Entonces, el primer aspecto es tener en cuenta quién es m y b. Entonces, el m siempre va a ser el número real que multiplica a la x, como lo tenemos aquí. Y el b va a ser un número que suma y resta a esa expresión primero. Entonces veamos estos ejemplos. En el primero, 3x más 2, buscamos quién multiplica la x, que en este caso sería el 3, entonces m sería igual a 3. Y determinamos cuál es el número que suma y resta esa expresión, que sería 2, entonces ese sería el b. En la siguiente función f de x igual a x menos 3, si vemos el x no tiene ningún valor asociado, pero recordemos que cuando no hay nadie es porque equivale a 1. Entonces en este caso m es igual a 1. Y el b, buscamos quién suma o resta, en este caso está restando, entonces b se iría con el signo, sería 3 negativo. En el siguiente ejemplo vemos que la x no está presente. Entonces cuando algo no está presente es porque lo multiplicamos por 0, en este caso es porque en el m vale 0. Y cuando está un número solo sin la variable, o sea sin la x, ese va a ser el b. Y por último, vea que aquí tenemos en este caso la x multiplicándose con el 2 negativo. Entonces, en este caso, recordemos que el que multiplica la x es el m. Y como no está presente el b, es porque equivale a 0, ¿verdad? Cuando no está presente algo es porque equivale a 0, en este caso. Ahora bien, tenemos varios características de la función. En este caso es para determinar la pendiente y la intersección con el eje y, o sea, SB. Cuando no tenemos la pendiente, necesitamos dos pares ordenados, o sea, un X con un Y otro X con otro Y. Nosotros le vamos a llamar X1 Y1 para llamar a la primera parejita, que esta va a ser una familia, y X2 Y2 a la segunda pareja. Esto para diferenciar, ¿verdad? Esta familia con esta, son los apellidos. Entonces, ¿cuál sería la función, la fórmula de la pendiente? Sería una fracción donde en el numerador se restan las y, primero y2 y luego y1, y en el denominador se restan las x, primero x2 menos x1. Este orden es muy importante porque si restamos o ponemos primero aquí el y2, abajo tenemos que primero poner el x2. Y para la fórmula de la b, para tenerla presente, podemos agarrar y1 menos m, que lo podemos tener o hay que calcularlo antes, por el x1. Si tomamos un par ordenado y lo usamos junto con el m. Veamos un ejemplo. Tenemos que sea f una función lineal con f de 1 igual a 3 y f de 2 igual a 6. Determina el valor de m, el valor de b y el criterio de la función. Entonces, primero que todo necesitamos esos pares ordenados. En este caso, ¿cuáles serían nuestros pares ordenados? Entonces, este es x y este es y. Este es x y este es y. Entonces tendríamos como pares ordenados 1,3 y 2,6. Entonces, en este caso, le vamos a poner nombre. Este es x, llamémosle 1. Y este es y, su pareja, 1. Este es x, llamémosle la pareja 2. Y este es y, su pareja 2. Entonces, teniendo esto, ya podemos usar la fórmula. M sería igual a ¿quién? Entonces, primero usamos a y. 2 sería 6 menos y1, que sería 3. Ya que se utiliza primero el par ordenado, en este caso el de la derecha, y luego el de la izquierda, restando los x y los y, perdón. Ahora con los x hacemos lo mismo, empezamos con el de la derecha, el 2, y le restamos el 1.
Hacemos esa operación por el medio que ustedes deseen y en este caso nos da como resultado un 3. Entonces ya sabemos que m vale 3. Vamos a apuntarlo por acá, lo vamos a cerrar para acordarnos. Ahora aquí a la par vamos a hacer b. Entonces recuerden que la fórmula de b es y1 menos mx1 para tener un par ordenado en específico, entonces lo utilizamos. Sería 3 menos el valor de m que es 3 por el x1 que es 1. Y haciendo esa operación nos da como resultado que 3 menos 3 por 1 nos da 0. Entonces el valor de b es igual a 0. Entonces en este caso el criterio de la función sería f de x igual a 3x, ¿verdad? Ponemos el m por el x más b que vale 0. O lo podríamos ver en este caso también como es un 0 sumando, f de x igual a 3x. Ahí tendríamos el criterio de la función. Ahora, otra característica es la intersección de la recta con los ejes. Entonces podemos tener con el eje de las abscisas, o también conocido como eje x, perdón, y el de las ordenadas, el eje y. Para el de las abscisas lo podemos resumir como esta formulita, menos b entre m, coma 0, ¿verdad? Porque es donde interseca al eje x, menos b entre m. Y el de las ordenadas sería el punto 0, b, que por aquí estaría b. Entonces veamos un ejemplo. Sea la función lineal f de x igual a 1 menos 3x, determinar las intersecciones con los ejes. Entonces para hacer eso necesitamos saber quién es m y quién es b. En este caso m multiplica la x, vea que no está de primero, en este caso está de segundo. Entonces sería menos 3. Y el b, en este caso suma o resta, en este caso suma, ¿verdad? Porque delante de él hay un más, sería 1. Entonces, ¿qué sería la intersección con el eje x? Entonces, para la intersección con el eje x necesitamos resolver esta fórmula, menos b entre m. Entonces, ¿qué sería menos b entre m? Menos 1 sobre menos 3. Resolviéndose un poco, sería un tercio. Entonces, la intersección con el x sería el punto 1/3, 0. Ahora, la intersección con el eje y es mucho más sencillo. Simplemente es el punto 0, b. Entonces sería 0, ¿y cuánto vale en este caso b? Vale un 1. Es 0,1. Otra característica es la monotonía. La monotonía nos dice que si una gráfica es creciente, decreciente o constante. Entonces, ¿cómo las podemos diferenciar? Le vamos a llamar creciente cuando el m va a ser un número positivo. Decreciente cuando el m va a ser un número negativo, o sea menor que 0. Y constante cuando el m es igual a 0. Veamos aquí los ejemplos. 5 tercios positivo, por eso es creciente. Aquí el 7 es negativo, por eso es decreciente. Y acá solo nos aparece el b, lo que equivale, como les dije hace un rato, que el m es igual a 0, entonces por eso es constante. Entonces veamos estos ejemplos. En este caso tenemos menos 3 como m, entonces esto sería decreciente. En este caso tenemos como al m, que se multiplica la x, el 5, entonces en este caso este otro ejemplo sería creciente. Y en la C solo tenemos un número, que es el 8, entonces equivale a que m es igual a 0, y a eso le llamaríamos constante. Ahora sí, hagamos el análisis a toda una función lineal. Entonces tenemos f de x igual a menos 3x más 2. Entonces veamos los diferentes aspectos ahora juntos. ¿Cuál sería el valor de la pendiente? En este caso sería menos 3 porque es el que está multiplicando acá a la x. ¿Cuál sería el criterio de la función? Es eso que subrayé. Menos 3x más 2. La intersección con las ordenadas, recordemos que es el punto 0, b. Entonces, aquí ya sabíamos que m vale menos 3, pero ¿cuánto vale b? B es el que suma y resta, en este caso vale 2.
Entonces sería el 0,2. La intersección con las abscisas es menos b entre m, 0. Entonces podemos hacer aquí a la par menos b entre m para ver su resultado. Entonces sería menos 2 sobre menos 3. Eso nos da como resultado 2 tercios. Entonces la intersección con las abscisas sería 2 tercios, 0. La monotonía de la función, entonces nos fijamos en m. En este caso m es negativo. Entonces al ser negativo sería decreciente. Cuando nos preguntan el valor de f de menos 3, lo que tenemos que hacer es evaluar el 3 negativo en la función. O sea, vamos a cambiar en lugar de la x por ese valor que nos dan en este caso un 3 negativo. La que lo escribo igual, solo que en lugar de la x pongo el 3 negativo. Operando eso me daría 11. Entonces f de menos 3 es igual a 11. Y otra forma de preguntarnos es que nos preguntan la imagen de menos 2. Entonces esto es equivalente al punto anterior, que nos den f de menos 2. Entonces en lugar de la x cambiamos por un 2 negativo. Hacemos esa operación, aquí hay una multiplicación y nos da 8 en este caso. Un problemita con esto, dice, en una empresa se determina la ganancia G de X en dólares al producir X cantidad de ciertos artículos. Está dada por la función lineal G de X es igual a 52X menos 120. Entonces, tengamos presente que son las letras. G es ganancia y X son los artículos. Entonces nos preguntan, en este caso, ¿cuál sería el valor de la pendiente? Entonces el que multiplica la X sería este 52. La intersección de la gráfica de la función con el eje X. Vamos a repetir la fórmula para que no se nos olvide. Menos b entre m. En este caso el par de nada sería menos b entre m, 0. Entonces aquí m dijimos que vale 52 y b vale menos 120. Entonces menos b sobre m sería menos 120 sobre 52. Y esto, simplificándolo de una manera ahí rápida, nos daría 30 sobre 13. Entonces en este caso el par ordenado sería 30 sobre 13, 0. ¿Cuál es la monotonía de la gráfica? Entonces esto es positivo, ¿verdad? El M. Cuando es positivo decimos que es creciente. Ahora nos preguntan cuál es la ganancia si se venden ciertos artículos. Entonces necesitamos buscar cuál de las dos variables o de las dos letras presentes en el criterio representa los artículos. Entonces es X. Entonces vamos a cambiar la X por el 200. Entonces sería 52 por 200 menos 120. Entonces operando eso nos daría 52 por 200 menos 120, 10.280, perdón. Entonces la ganancia serían 10.280 dólares. $10.280. Vamos a corregir. Y nos preguntan cuántos artículos deben producirse para obtener una ganancia de 3.000. Entonces más bien ahora nos están dando el G. En lugar del G tendríamos que igualar. 3.000 es igual a 52x menos 120. Entonces eso tendríamos que despejarlos por el proceso que ustedes mejor sepan. Y llegando a la respuesta tendríamos que x es 60. Entonces la respuesta sería deben producirse 60 artículos. Esto es un problema de función lineal que se resuelven con todas las características estudiadas. Otro tipo de ejercicio sería el siguiente. Sea una función lineal si
f de 1 es igual a 3 y f de 2 es igual a 3, determine. Entonces tenemos de esta forma, entonces necesitamos los pares ordenados. Si ya tuviéramos los pares ordenados es mucho más sencillo, ¿verdad? Solamente los nombramos x1, y1, x2, y2. Entonces tendríamos que calcular la pendiente porque no la tenemos. Recordemos que es la fórmula y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Sustituyendo los valores, y2 vale 6, y1 vale 3, x2 vale 2 y x1 vale 1. En este caso nos daba 3. Entonces la pendiente vale 3. En el punto B nos pide el criterio, entonces hay que sacar el valor de B, que era la fórmula y1 menos mx1. Entonces sería 3 menos 3 por 1 y esto nos daba 0. El criterio de la función era f de x igual a 3x más 0. La intersección con el eje de las ordenadas, pues retomamos, es el punto 0, b. Esto sería el 0,0. Y con el de las abscisas sería menos b entre m, 0. Que siempre lo hacemos aquí a la par, menos b sobre m, sería menos 0 sobre 3, nos da 0. En este caso, ambas intersecciones coinciden, ¿verdad? ¿Cuál es la monotonía de la función? En este caso, la pendiente es positiva, esto sería creciente. Y por último nos preguntan el valor de f de 8. Entonces, este señor de aquí es un x, entonces en lugar de la x ponemos el 8. Y eso nos da 24. Y un último ejercicio es cuando nos dan la gráfica y nos preguntan de igual manera las diferentes características. Entonces, al ver la gráfica necesitamos determinar los dos puntos. Entonces aquí tenemos el primero y aquí el segundo. Aquí tenemos el punto 0,1, ¿verdad? Porque está sobre el eje Y, siendo x0. Y aquí está el menos 2,0. Entonces tendríamos los puntos 0,1 y menos 2,0. Aquí este es x1, y1, x2, y2. Entonces vamos a lo mismo, calculamos pendiente, o sea la m, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Esto sería 0 menos 1 sobre menos 2 menos 0. Esto nos da un medio positivo. Y una vez podemos calcular el b, que siempre lo vamos a ocupar. Entonces y1 vale 1 menos un medio por 0. Esto da un 1. Entonces ya sabemos que la pendiente vale un medio. El criterio sería f de x igual a un medio de x más 1. La intersección con las abscisas, que era menos b sobre m, 0. Entonces vamos a calcular menos b sobre m. Menos b sobre m sería menos 1 sobre un medio. Y eso nos da como resultado menos 2. Entonces, si nos dan esto, hay que ser un poquillo suspicaz y ver que ya lo teníamos, ¿verdad? Era el menos 2,0. De igual manera, por ahí el de las ordenadas, que es 0,b, entonces sería 0,1. Ya lo teníamos también. Entonces, esos son los puntos que significan las intersecciones por donde cruza. La monotonía en este caso es creciente. Lo podemos ver porque la pendiente es positiva o la forma de la gráfica, ¿verdad? Y por último, f de menos 2, que sería sustituir el x por el 2 negativo. Hacemos la operación, en este caso nos da 0. Bueno, con eso revisamos un poquito rápidamente todas las características y tipos de ejercicios que puede presentar la función lineal.